Saludos a todos. En esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar triángulos rectángulos por medio de las funciones trigonométricas. Para esto, previamente, lo primero que tenemos que conocer es la ubicación de cada uno de los catetos. Y esto va a depender siempre del ángulo que tengamos como referencia. Por ejemplo, en este primer triángulo, si nosotros tomamos el ángulo de 30 grados como referencia, entonces a partir de este vamos a ubicar los dos lados que estén siempre perpendiculares, es decir, aquellos que entre ellos se ubique el ángulo de 90 grados. Una vez ubicado esto, entonces el lado opuesto al ángulo de 90 grados, o siempre el lado más largo, va a ser la hipotenusa. Y bien, una vez ubicado el ángulo de referencia, siempre el lado que va a estar del otro lado a este ángulo se le va a conocer como el cateto opuesto. Y el lado que está junto a este ángulo se le conoce como cateto adyacente. A su vez, si yo cambio de ángulo y tomo este ángulo como referencia, entonces ahora este lado va a ser el lado opuesto o el cateto opuesto a este ángulo. Y este lado que mide 50 va a ser el cateto adyacente a este ángulo. En este otro triángulo, si yo tomo como referencia el ángulo de 60, entonces me doy cuenta que aquí yo tengo el ángulo de 90 grados indicado, entonces esta es la hipotenusa. Bien, entonces el opuesto a este ángulo es este, entonces para este ángulo este es el cateto opuesto. Y para este ángulo este es el cateto adyacente. A su vez, si yo tomo este ángulo como referencia, entonces este lado que está justamente del otro lado a este ángulo va a ser su cateto opuesto y este lado va a ser su cateto adyacente. En este otro ejemplo, si yo tomo el ángulo de 37 grados, el lado que está pegado a ese ángulo va a ser el cateto adyacente y el lado que está justamente del otro lado es el cateto opuesto. Si yo tomo este ángulo, entonces este va a ser el cateto opuesto para este ángulo y este va a ser su cateto adyacente. Bien, una vez que nosotros ya sabemos ubicar cada uno de los catetos y la hipotenusa, tenemos que conocer entonces las funciones trigonométricas. Para esto nos vamos a apoyar de una palabra mnemotécnica, la cual se conoce como SOHCAHTOA, la cual en ella engloba las funciones o todas las funciones trigonométricas. A su vez también lo podemos escribir como SOHCAHTOA, lo cual nos va a indicar que en la primera fase es el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En la segunda, el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en la última, la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esa manera nosotros ya podemos fácilmente ubicar cada una de las funciones y escribirlas completamente. Por ejemplo, el seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. A su vez, por ejemplo, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese es el significado de la palabra mnemotécnica SOHCAHTOA. La vamos a estar utilizando frecuentemente. Bien, una vez que nosotros ya conocemos las funciones trigonométricas y la palabra SOHCAHTOA que engloba todas ellas, ya podemos comenzar a solucionar cada uno de estos triángulos rectángulos. Entonces vamos a comenzar a poner variables dentro de los triángulos. Por ejemplo, a este le voy a poner A y a este le voy a poner H. Entonces, para solucionar y encontrar cada uno de sus lados, lo primero que tenemos que hacer es tomar tres datos y a base de esos tres datos encontrar la función que corresponde y que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar
cuánto vale el lado A, cuánto vale la distancia de este triángulo, que en este caso se llama A. Me voy a olvidar de esta parte, de la hipotenusa, que tiene como variable h, y entonces voy a ubicar qué es lo que tengo, cuáles son los datos. Tengo entonces el ángulo, tengo el cateto adyacente a este ángulo y tengo el opuesto. Una vez hecho eso, entonces voy a verificar qué función engloba esas tres variables. Verifiquemos. Entonces nuevamente tengo el adyacente, el opuesto y el ángulo. La función que corresponde para solucionar y encontrar a A va a ser la tangente. ¿Por qué? Porque tengo el adyacente, tengo el opuesto y tengo también el ángulo para sacar la tangente o bien para despejarla. Entonces vamos a utilizarla. En este caso sería tangente del ángulo va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Sustituyendo valores quedaría tangente. ¿Quién es mi ángulo? 30 grados. Igual a el opuesto. ¿Quién es el opuesto? Sería 50. ¿Y quién es el adyacente? El adyacente va a ser A. Bien, una vez que yo ya sustituí los valores, lo único que resta es despejar la variable. Entonces, mi variable está aquí abajo, por lo tanto, si multiplico en ambos lados de la ecuación, quedaría de la siguiente manera. A, que multiplica a tangente de 30, igual a 50. A su vez, yo quiero dejar de un lado de la igualdad solo a A, por lo tanto, dividiendo en ambos lados de la igualdad con tangente de 30, quedaría A va a ser igual a 50 sobre tangente de 30. Bien, esto lo ubicamos dentro de la calculadora y obtenemos resultado. Con esto ya tendríamos el valor de A. A su vez, si yo quiero encontrar el valor de h, ahora me olvido de la variable A y verifico qué es lo que tengo. Mis datos son ángulo, hipotenusa y opuesto. Entonces, la función que corresponde sería el seno. ¿Por qué? Porque tengo el opuesto, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo para sacar el seno. Entonces lo aplicamos. Seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo valores quedaría seno, el ángulo es 30, igual al opuesto, que el opuesto es 50, y la hipotenusa es h. Una vez teniendo eso, lo único que queda es realizar un despeje de la variable. Mi variable es h, por lo tanto, está dividiendo, aplicando una multiplicación de h en ambos términos de la igualdad, quedaría h seno de 30, y esto es igual a 50. A su vez, despejando solamente h, quedaría como h igual a 50 sobre seno de 30. Bien, voy a sustituir estos datos en la calculadora para obtener los resultados. Bien, una vez ya ingresados los valores en la calculadora, el resultado para A es 86.6 y el resultado para H 100. Entonces la solución de mi triángulo sería este. Ya por último, el complementario de este ángulo sería un ángulo de 60 en esta parte para que la suma de los ángulos del triángulo sea 180. Bien, continuando con la solución de estos triángulos rectángulos, vamos a solucionar el segundo. Para esto ya agregué unas variables y vamos a encontrar cada uno de los catetos para ubicar la función que corresponde. Entonces, si yo quiero encontrar en este caso cuánto vale P, me olvido de R y entonces mis datos son el ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces
busco la función que corresponde, en este caso sería la tangente, ya que tengo el opuesto, el adyacente y el ángulo para la tangente. Una vez hecho esto, entonces lo escribimos. Tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Sustituyendo valores quedaría tangente, el ángulo es 60, el opuesto corresponde a P y el adyacente corresponde a 50. Bien, una vez hecho esto, lo único que queda es despejar la variable que nosotros queremos. Entonces 50 está dividiendo. Si aplicamos una multiplicación en ambos términos de la igualdad por 50, quedaría como 50 tangente de 60, y esto va a ser igual a P. Por lo tanto, P va a ser igual a 50 por tangente de 60. Lo puedo escribir así. P es igual a 50 tangente de 60. Esos valores los ingresamos en la calculadora y encontramos el resultado. Posteriormente, para encontrar a R, yo me olvido entonces de P y encuentro la función que corresponde con mis datos que tengo. Mis datos son ángulo, adyacente e hipotenusa. La función que corresponde para el ángulo adyacente y la hipotenusa en este caso es el coseno, porque tengo el adyacente, tengo la hipotenusa y el ángulo para obtener el coseno. Entonces lo escribo. Coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores quedaría coseno, el ángulo es 60, el adyacente al ángulo es 50 y la hipotenusa es R. Por lo tanto, despejando a R, multiplicando por R en ambos términos de la igualdad, quedaría R coseno de 60, y esto es igual a 50. A su vez, coseno queda multiplicando a R, entonces dividimos por coseno de 60 en ambos términos de la igualdad y quedaría R igual a 50 sobre coseno de 60. Estos valores se ingresan en la calculadora y los valores que obtenemos son para P 86.6 y para R 100. Entonces estos valores quedarían como 86.6 y el valor de R, que sería la hipotenusa, 100. En este caso encontramos una solución o la misma solución para un triángulo ubicando los catetos de diferente manera. Vamos a encontrar la solución para el último triángulo. Y para la solución del último triángulo, nuevamente lo primero que vamos a ubicar es los datos que tenemos, ya colocando las variables. En este caso, a este lado le puse X y a este lado le puse Y. Entonces, si yo tomo en cuenta este ángulo, X sería el cateto opuesto y Y sería el cateto adyacente, recordando que la hipotenusa es justamente el lado más largo o el que está opuesto al de 90 grados. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de X, me olvido de Y ubico los valores que tengo. Mis datos son entonces ángulo, hipotenusa y cateto opuesto. Para esto, la función que corresponde es la función del seno, porque tengo el opuesto, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo para obtener el seno. Entonces lo escribo, quedando como seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo valores, entonces tenemos que seno, mi ángulo es 37, el cateto opuesto al ángulo es X y la hipotenusa son 5.
Despejando entonces la variable, 5 está dividiendo, multiplicamos en ambos términos, quedaría como 5 por el seno de 37, y esto quedaría igual a x. Podemos cambiar la igualdad, entonces quedaría x es igual a 5 seno de 37. Bien, ahora para encontrar el valor de y, me olvido entonces de x, y mis datos son el cateto adyacente, que está junto, el ángulo y la hipotenusa. Nuevamente sería el adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Por lo tanto, la función que corresponde es el coseno, porque tengo el adyacente, la hipotenusa y el ángulo para obtener el coseno. Entonces, lo escribimos como coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyendo valores quedaría como coseno, el ángulo es 37, el adyacente es y la hipotenusa es 5. Bien, despejando a y, entonces quedaría como 5 coseno de 37. Y esto sería igual a y. Entonces puedo cambiar la igualdad como y igual a 5 por coseno de 37. Ingresando por último estos valores en la calculadora, me queda. Y una vez ingresados los valores en la calculadora, nosotros obtenemos que para x nos da un valor de 3.009, lo cual esto lo podemos redondear o aproximar a 3. Y en el caso de y me da un valor de 3.99, de igual manera lo podemos aproximar o redondear a 4. Para lo cual los valores finales en este triángulo quedaría x igual a 3 y y igual a 4. Y solucionando los ángulos internos, el ángulo complementario de 37 quedaría como 53. Bien, pues esto sería todo por esta ocasión. Nos estaremos viendo en el siguiente video.